que me tocó salir metida en la cajuela de un taxi. Me habían acabado de poner un sombrero con pegante en la cabeza, estaba amenazada, sin poder ver a mi hijo, trasnochaba, le gustaba el traguito. Un día dije, yo quiero cambiar mi vida, y es que nosotras siempre pensamos que fuimos las culpables y empezamos a guardar todo eso como un secreto. Hasta que un día me cansé y dije, voy a contar. Hola, mi nombre es Marcela Aristizábal y estoy aquí porque te quiero contar un poco cómo empecé en mi emprendimiento. Bueno, realmente yo no me llamo Marcela Aristizábal, me llamo Ángela Marcela. Muchas personas en mi pueblo me conocen como Ángela. Soy norteña del eje cafetero, de un pueblo que se llama Caicedonia. Allá crecí. Viví una etapa muy linda donde muchas veces dejábamos de estudiar por irnos a coger café en La Bonanza, entonces soy orgullosamente cafetera y es una historia que me ha permitido ser muy resiliente, con mucha creatividad, que es lo que muchas veces las personas del campo tenemos que hacer porque no tenemos las oportunidades que los de la ciudad muchas veces sí tienen, y teniendo que viajar todos los fines de semana al pueblo. Empecé a experimentar con las plantas, cómo podía empezar a tener un cabello bonito, cuando veía a las niñas de mi colegio con su pelo así hidratado, que se desprendía fuerte, y yo era prácticamente un niño porque el pelo no me crecía. Y empecé como a volverme muy inquieta. Tuve la oportunidad de aprender a leer desde los 4 años porque fui como esa niña problema que nadie cuidaba. Entonces mi mamá trabajaba en un colegio y me llevaba a la biblioteca, me dejaba escondida ahí todo el día y encontré una persona hermosa, maravillosa, que me enseñó a leer. Siempre me motivaba a elegir los mejores libros donde me adentraba con mi imaginación y a crear y a ponerme en el lugar de los personajes principales. Hasta que fui creciendo, me fui a vivir con el papá de mi hijo mayor, a él lo mataron y empecé a relacionarme súper mal, a tomar muy malas decisiones también, hasta el punto de llegar aquí a Medellín sin poder ver a mi hijo porque estaba amenazada. Me habían acabado de poner un sombrero con pegante en la cabeza mientras estaba revisando mi correo en un café de internet en mi pueblo. Y oh sorpresa, la persona que me había puesto el sombrero y a la que le habían pagado había sido un compañero de mi colegio, de mi escuela, y fue como un golpe muy difícil saber que una persona que te conoce, que sabe cómo eres realmente, que ha estado en momentos de cercanía, aprendiendo a identificar lo que tú eres como persona, te hubiera hecho eso. Pude pararme en un punto y mirar para qué ciudad me quería ir, en qué ciudad quería construir una nueva vida con mi hijo, y vi a Medellín como una gran posibilidad, como una gran oportunidad. Entré a estudiar Derecho, también estudiaba Comunicación y Lenguajes Audiovisuales. La profesora de fotografía siempre tomaba mis trabajos como ejemplo, entonces era algo como muy inspiracional para mí, porque ella, cada vez que yo daba la espalda en la universidad, hablaba cosas muy bonitas que me llenaban de mucho orgullo, y yo decía, ¿cómo es posible que hoy mi profesora vea tantas cosas que yo todavía no veo, muy herida, dolida, escondiéndome porque me tocó salir metida en la cajuela de un taxi, con olor a gasolina en la cabeza, porque cuando me pusieron el sombrero con pegante, yo no me calvié como mucha gente cree, sino que yo me retiré el pegante con gasolina, con una peinilla, y empecé a desenredar, me apliqué todos los acondicionadores que habían en la casa. Y cuando vengo a Medellín, que con parte de la piel del rostro quemada, porque soy de piel sensible, entonces la gasolina me había quemado parte del rostro, el pelo estaba oxidado, estaba como rojo, el tinte no me pegaba, siempre me ha gustado tenerlo muy negro, y
Y cada vez que me lavaba el cabello sentía ese olor a gasolina tan fuerte y me daba vergüenza tener como una relación con alguien porque uno a veces se baña con su pareja y sentir que de pronto ese olor a gasolina iba a salir. Eran cosas que no solamente me frustraban, sino que me volvían una mujer insegura, que se avergonzaba de ella misma. Hasta que empecé a querer salir de adicciones que tenía. Fumaba, trasnochaba, me gustaba el traguito, me gustaban las rumbas electrónicas, muchísimo. Y un día dije, yo quiero cambiar mi vida, quiero empezar otra vez desde cero, quiero darme una oportunidad, quiero ser un buen referente para las niñas que me ven de mi pueblo, porque fui una mujer súper conocida, que dio muchísimo de qué hablar. Y sí me preocupaba en gran parte las niñas del pueblo mío de qué tipo de referente estaban teniendo. Entonces me puse a estudiar la composición química de las frutas. Me empecé a comer y a comer mucho libro, a hacer experimentos caseros en mi casa, y en la universidad teníamos un día que era el domingo y era un día para parchar, para ver películas, para aplicarnos el tratamiento, hasta que me di cuenta que me estaba quedando sin plata y dije no vamos a volver a hacer los domingos en el apartamento de Marcela. Y una amiga que tenía una alopecia me dijo, vendémelo, vendémelo. Y yo no voy a vender ese producto porque en esa época se llamaba tratamiento de frutas. No tenía marca, no tenía una visión. Estaba en cuarto año de Derecho, en tercer semestre de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales, entonces tenía una perspectiva totalmente diferente de mi futuro. Entonces le vendí en 9.000 pesos el tratamiento y empezó como a regarse el boom en la universidad y me empezaron a preguntar sobre mi cabello, sobre el tratamiento que le había vendido a Vanessa. Entonces era como esa vergüenza de tener que contar, porque pasa algo muy particular cuando somos golpeadas, cuando nos han abusado físicamente, y es que nosotras siempre pensamos que fuimos las culpables y empezamos a guardar todo eso como un secreto porque no lo merecemos. Hasta que un día me cansé y dije, voy a contar. En esa época me habían detectado inicios de cáncer de cuello uterino por el virus del papiloma humano. Si no has escuchado el podcast anterior, te invito a que lo escuches, donde hablo de esto. Y fue tan difícil sentirme vulnerable ante la vida, saber que me podía morir, porque eso es algo muy charro, que pensamos que es que nunca nos vamos a morir hasta que nos pasa algo como la noticia de que posiblemente tienes cáncer. Empiezo a investigar, a alimentarme súper bien, a adentrarme demasiado en el mundo de lo natural y de lo saludable, y las personas me empezaron a preguntar y yo, dándole evasivas, empecé a crear emprendimientos de leche de almendras, siempre con un diferenciador, frutas deshidratadas, y empecé a darme cuenta que era una mujer muy creativa, y también como a cuestionarme si yo me veía como abogada, si me veía como una productora audiovisual. Y sí, soy como una productora audiovisual empírica, porque no terminé. Un día en las redes sociales donde ya había un reconocimiento por lo que hacía, por ser una mujer que se cuidaba, que era saludable, que hacía deporte, que compartía sus rutinas, dije, pues voy a contar lo que me pasó y de una vez me quito era como un secreto, ¿cierto? Dije, voy a contar lo que me pasó y voy a dejar de sentir vergüenza por eso. Y un día en Instagram dije, bueno, fui víctima de un ataque, salí amenazada de mi pueblo y soy sobreviviente a un atentado de feminicidio, y empecé como a contar la historia y eso se volvió un boom. Me empezaron a entrevistar de la revista Semana, de RCN, de Caracol, del Colombiano, todo gratis,
pura publicidad gratuita porque nunca tuve un manager que me llevara a algún lugar a contar una historia para tener visibilidad. Entonces lo conté y personas muy reconocidas como Carolina Cruz, Lina Tejero, Judy Guasa, la tía de Maluma, Daniela Ospina, muchísima gente empezó a utilizar mi producto con muy buenos resultados y el voz a voz me dio la oportunidad de crecer no solamente como empresaria sino también como persona. Así nace Fruto Salvaje. Empecé a fabricarlo en mi casa, en mi cocina. Me acuerdo que estudiaba todavía Derecho en esa época y me acostaba a las 3 de la mañana de empacar, de licuar, de comprar fruta, de responder WhatsApp. Y me despertaba a las 4 de la mañana para empezarme a organizar, para organizar mi hijo, para irnos a estudiar, porque mi hijo también estudiaba, estaba en la escuela. Vivía con mi esposo, hasta que llegué a un punto donde empecé primero a vender 100 tratamientos. Me fui para Bogotá con una cava, con una nevera llena de tratamientos, tenía 1000, entré a un hotel, la gente haciendo fila en el hotel y llegué a un punto donde le dije a mi esposo, estoy perdiendo la tranquilidad por este negocio. Entonces empecé a buscar apoyo en las diferentes cámaras de comercio de Envigado y de Medellín y él me dijo, dame la fórmula porque era algo que estábamos protegiendo, dame la fórmula y yo maquilo tu producto. Y yo le entregué la fórmula y él administrativamente organizó, logísticamente también, y de 100 tratamientos a 1000 empezamos a producir 10.000, champú, aceite, y empezamos a leer al público y a las mujeres que necesitaban nuestros productos, pero especialmente que deseaban buscar verdad en la cosmética, porque muchas veces nosotras comprábamos un tratamiento que ofrecía un poco de cosas y realmente no era así. Entonces empezamos como a plasmar los principios sobre los que queríamos construir la marca y nos dimos cuenta que no solamente era una marca con identidad, sino también con unos valores claros y sobre esa honestidad y lealtad hacia nuestras usuarias que nos estaban dando la oportunidad de empezarnos a visibilizar como empresarios, a ser unos referentes importantes de emprendimiento, que incluso hoy lo estamos siendo para el mundo porque muchas de las grandes industrias han tomado nuestro producto como referente. Empezamos como a construir sobre eso y a querernos apoyar de muchas mujeres emprendedoras, berracas y echadas para adelante que construyen todos los días país. Y así fue como empezamos, yo me acuerdo que yo iba a una farmacia donde vivía cerca y las cajas de los helados que les quedaban, empacaba ahí los productos, los enviábamos, yo misma hacía los licuados. Después empezamos a mejorar las fórmulas, a producir de una manera más grande para poder satisfacer las necesidades de muchas mujeres en diferentes partes del país. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad también de estar en otros países con muchas mujeres berracas echadas para adelante que han escrito su historia, un antes y un después, no por lo que Marcela Aristizábal ha construido como empresaria, sino por todo lo que las personas van y les cuentan, porque definitivamente nuestras vendedoras o cosechadoras de flores son mujeres que escuchan todos los días historias de otras mujeres que nos permiten construirnos a través de ese voz a voz que es tan bonito. Entonces, ese ha sido como el nacimiento de mi marca, que hoy me ha dado la oportunidad de brindar trabajo, de brindar apoyo moral y físico. Acabamos de nacer con Esencia Salvaje, que es una marca también muy bonita, y si a mí me preguntaran qué tengo para decirle a una emprendedora, es que siempre trabaje desde el amor y desde la pasión por lo que la mueve, no por lo que le da plata, porque aunque lo que da plata es muy importante, es por lo que la mueve, porque los sentimientos que nos llevan a querer conseguir y conseguir
se acaban. En cambio, la pasión de ese amor bonito que te mueve todos los días es lo que te hace sostenible en el tiempo. Hay días donde me he despertado sin ganas de trabajar por mi marca, pero definitivamente hay una rutina que me ha ayudado a sostenerme en ese sueño que empezó. Hay unas raíces, recordar cómo empecé, recordar esa pasión, esa Marcela emprendedora que no esperaba nada de lo que hoy ha construido y que cuando mira atrás dice, wow, en el lugar que estoy y todo lo bonito que puedo ver de lo que construyo todos los días, y no lo construyo sola. Aprender también a delegar, aprender a mirar las capacidades de las personas que te colaboran, que son las que te van a ayudar a crecer todos los días, confiar en la gente que está cerca, porque definitivamente sola no vas a ser capaz. Entonces, lo que yo le diría a una emprendedora que está empezando hoy es que lo haga por pasión, que lo haga por amor y que confíe. Aunque también es importante darnos cuenta cuando debemos renunciar a uno de los procesos para con esa sabiduría seguir avanzando sin desperdiciar ningún momento de nuestra vida, porque eso es lo que más claro tenemos que tener, no solamente como empresarias, sino como mujeres y como personas. ¿Hasta dónde puedo construir? ¿Hasta dónde puedo seguir formándome como empresaria en ese sueño? ¿O cuál es el momento adecuado para parar? Esta es la historia de Marcela como emprendedora, Marcela como empresaria, y espero que cada una de ustedes todos los días se motive, no solamente a despertar ese rol tan bonito, sino saberse ubicar en qué lugar se encuentran, porque también hay muchas mujeres que nos han ayudado a catapultar todos estos sueños y todas estas ideas que tenemos en la cabeza.